Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Buenas tardes. Una vez más, soy Graciela Fernández Mejide y con el equipo de Pablo Marmorato y Urel de Simoni en la producción. Estamos con usted y vamos a estar una hora hablando de un tema que realmente creemos que termina siendo importante más allá de que haya sido tomado por el Ejecutivo como una forma de fuga para adelante. ¿Qué quiero decir? Ya hace más de un mes que estamos hablando de la tragedia de la muerte del fiscal Nisman. Ha golpeado duro, produjo reacciones de todo tipo, acompañó a muchísima gente la marcha de los fiscales en homenaje al fiscal. Muchos de ellos seguramente llevaban además otras demandas, pero no las expresaron. Todo el mundo expresó. Pocas veces ocurre que un encuentro tan fuerte como ese y tan extendido concrete un pedido que es abstracto en general, que es un pedido institucional, la justicia. Es normal que se pida por los sueldos, por la seguridad, ya lo hemos visto. Sin embargo, esta vuelta la gente tomó conciencia, por lo menos un buen pedazo de la sociedad, de que la justicia tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo. A raíz de esa marcha, que no pudo menos que impresionar en el gobierno y que se hizo a pesar de todos los intentos de desanimarla, la Presidenta, que en eso realmente es muy hábil, en crear temas nuevos, toma un tema y se lo tira al Congreso muy caliente, a mi criterio, y que viene de largo sin solución eficaz y efectiva de control, que es el tema de los servicios de inteligencia. Como acá se vio mezclado, toda la situación a raíz de los contactos que tenía Nisman con los servicios de inteligencia para avanzar en la pista iraní, del atentado a la AMIA, y la Presidenta había hecho cambios el año pasado, lo pone a trabajar al Congreso en la nueva ley de inteligencia. Ha habido muchos intentos antes y hoy vamos a hablar y empezamos hablando con quien nos acompaña, que es Hernán Charosky, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, pero que además se ha preocupado enormemente, fue titular de Poder Ciudadano, pero particularmente se preocupó por este tema. Hola Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Graciela, buenas tardes. Sí, me preocupo desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir de mi experiencia hace 15 años en la Oficina Anticorrupción, cuando empezó la Oficina Anticorrupción, porque cuando nos cae la investigación sobre las coimas del Senado, empezamos a ver que había, cuando empezamos a hacer hipótesis acerca de si había existido la coima y de dónde podrían haber venido los fondos, rápidamente aparece la hipótesis de la Secretaría de Inteligencia y rápidamente aparece un muro que no se podía pasar para entender cómo funcionaba el flujo de fondos de la Secretaría, para ver si se podía detectar. Lo que se llama CIE. En aquel momento CIDE. CIDE. En aquel momento era CIDE y ahora es CI, hasta que se apruebe la AFI. Y a partir de ese momento, y en el ámbito de la Oficina Anticorrupción, había varias investigaciones relacionadas con los fondos de inteligencia. Por ejemplo, una que hoy en día es, te diría, la que está más avanzada, aunque es muy vieja,
que es la que investiga los sobresueldos que se pagaban a funcionarios públicos, sobre todo en la década del 90, con fondos que venían teóricamente de la Secretaría de Inteligencia. Y la conclusión a la que llego es que hay una especie de agujero negro en el sistema democrático, en el Estado de Derecho, que es un organismo público que no rinde cuentas por los fondos que recibe. No es que rinde cuentas de un modo reservado o secreto y que hay alguna versión pública de esa rendición de cuentas y que eventualmente si hay alguna irregularidad, algún delito... Digamos, seguramente que no van a tener facturas. Por supuesto. Pero podría haber otra forma de rendir cuentas. De hecho es así, digamos, en los sistemas de inteligencia del mundo, a nadie se le ocurre que no haya ningún registro accesible a una comisión parlamentaria o a un juez o a inclusive a un auditor con obligación de mantener secreto que pueda revisar que los gastos se están haciendo dentro de un marco de legalidad. Ahora, ¿por qué crees vos que... Bueno, pues yo tiré una hipótesis, pero a lo mejor vos tenés otra. ¿Por qué crees vos que hoy toman este tema el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidente? Bueno, vos decías antes, estoy de acuerdo, que hay en el Ejecutivo una enorme capacidad de generar agenda y de generar temas nuevos, y bajo una ficción que es, bueno, si no lo hicimos antes fue porque teníamos otra agenda que nos impedía llegar hasta ahí y ahora nos estamos ocupando de una agenda pendiente. Esto es completamente falso, pero es una muy buena manera de ocultar lo que fue la relación muy estrecha entre la Secretaría de Inteligencia y el Poder Ejecutivo, y sobre todo cómo se mantuvo y se incrementó el financiamiento de la Secretaría de Inteligencia por lo menos hasta el año 2011, 2012, como no se hizo absolutamente nada por controlar e institucionalizar esos gastos. Pensá que en el año 2005 el gobierno de Néstor Kirchner firma con los familiares de AMIA lo que se llama una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la cual el gobierno se hace cargo de que hubo un encubrimiento y una denegación de justicia antes en los años... Es decir, que hasta ahí podía decir esto lo heredamos de otro gobierno. Exacto, y hay una serie de puntos de esa solución amistosa de compromisos que asume el gobierno, uno de los cuales es la reforma de la ley de inteligencia para lograr una mayor transparencia e institucionalización de los gastos reservados. ¿Por qué? 2007. 2005. Perdón, 2005. 2005. Se empezó a negociar en el 2004 y se firmó en el 2005, si no me acuerdo mal. Y octubre del 2005, creo. Y el tema es que, ¿por qué estaba ese punto entre las demandas de los familiares de la AMIA? Porque el desvío y el encubrimiento y la caída de la investigación de la AMIA tiene mucho que ver con el mal uso de los fondos reservados de inteligencia, por empezar desde un pago ilegal que se le hace al entonces imputado Tejeldín para que acuse a los policías bonaerenses, y eso pudre completamente la investigación que lleva a juicio oral. Ahí. Primer conflicto burdo y visible. Claro, claro. Servicio de Inteligencia Nacional opuestos a la policía bonaerense. Exactamente, una interna de fuerzas de seguridad que termina en un soborno a un testigo para que incrimine a los que terminan siendo los imputados que llegaron al juicio oral de la bonaerense. Entonces los familiares de la AMIA eran conscientes de que era necesario... Ellos sentían que había una manipulación. Claro, había una manipulación, había un encubrimiento de la verdad vía este desvío de la investigación a través de esta coima, y por lo tanto lo que ellos veían era que era necesario institucionalizar y controlar los gastos de inteligencia para evitar que esto volviera a ocurrir y siguiera impidiendo una buena investigación. Así como también ellos pidieron un pleno acceso a la información, a todo lo que fueran los archivos, tanto de Cancillería como de Inteligencia. Algo se avanzó en aquel momento, quedaron muchas cosas pendientes, pero este punto de la reforma de la ley de inteligencia ya se había planteado en ese momento, inclusive con anterioridad. Yo te mencionaba el tema de las coimas del Senado. Como llegamos a una limitación muy fuerte para poder investigar y detectar... hablaste de una pared. Claro, como encontramos esa pared, y ahí te estoy hablando un poco antes, año 2000, 2001,
En ese momento se estaba debatiendo en el Congreso la ley de inteligencia, la ley 25.520, que es la ley de inteligencia que está vigente y que el proyecto del Ejecutivo que está ahora viene a modificar. Y desde la Oficina Anticorrupción hicimos una serie de propuestas para que todo lo que tiene que ver con el control de gastos fuera muchísimo más controlable desde el Congreso y muchísimo más revisable para un juez. No tuvo ningún impacto. Y después, la demanda de ustedes. Ningún impacto, no logró entrar. Ojo, en una ley que tuvo muchos aspectos positivos. La ley 25.520 trae una tradición bipartidaria del peronismo y del radicalismo de tener un buen diálogo en temas de seguridad nacional, cosas que se reflejaron a fines de los 80 y principios de los 90 con la ley de defensa, con la ley de seguridad interior. Y la de seguridad la ley interior. De defensa de la democracia. Claro, la ley de defensa de la democracia, la ley de seguridad interior, que se empieza a discutir a fines de los 80 en el gobierno de Alfonsín y se aprueba en los primeros años del de Menem. Y la ley de inteligencia tenía algo de esa tradición, lo que pasa es que se quedaba corta en algunos de estos temas. Hernán, ¿podemos hacer un paréntesis ahora para una pequeña tanda y enseguida seguimos con ustedes? Es Hernán Charoski el que nos acompaña. But that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in Old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish, do it. Eating lazy jellyfish, do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add to it, though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? Way to bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love. The dragonflies in the reeds do it. Sentimental centipedes do it. Let's do it, let's fall in love. Mosquitoes, heaven forbid, do it. So does every katydid, do it. Let's do it, let's fall in love. The most refined ladybugs do it. When a gentleman goes, mossy rugs do it. What's the use of mothballs, locusts in trees? Do it, please do it. Even overeducated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. Let's do it, let's fall in love. Let's do it, let's fall in love. Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110.
Bueno, seguimos con Hernán Charosky, hablando de una cosa que por ahí a la gente no le resulta, porque no la puede ver, porque no la puede tocar y porque cree que con ellos no tiene nada que ver, que son los servicios de inteligencia. Que en todo caso, Hernán, refresquemos. En la Ley de Defensa de la Democracia se estableció claramente, y esto por las reminiscencias fuertes que había dejado la dictadura, que no podían actuar en espionaje interno. Exactamente. Redondeame, por favor, ese tema. Digamos, hay un momento muy interesante, aparte me parece, del trabajo legislativo y de la política pública de defensa y de seguridad, que es a fines de los 80 y principios de los 90, inclusive con toda la situación político-económica tan complicada de aquel momento, pero en donde hay un muy buen diálogo entre el radicalismo y el peronismo y sobre todo entre sus expertos en estos temas, cuyos productos son la Ley de Defensa de la Democracia y la Ley de Seguridad Interior e Inteligencia. Que no por casualidad van juntas. Exactamente, exactamente. Y que marcan muy importante, te diría el concepto más importante, que es la imposibilidad de hacer inteligencia interior, de prohibir todo tipo de inteligencia política y de tratar de organizar algún sistema de contralor parlamentario. La Ley de Seguridad Interior e Inteligencia ya prevé algo que fue absolutamente novedoso en su momento, después cómo funcionó es otra historia, pero prevé una comisión bicameral de Seguridad Interior e Inteligencia que tenía el rol de contralor de todo lo que fuera esas dos áreas. Aclaremos una cosa, porque se han escuchado a Delia y a Yusuf hablando en grabaciones que la gente va a decir, pero ¿cómo? Estaba permitido. Si hay orden de juez, sí está permitido. Lo que no pueden hacerlo, claro, el seguimiento, por ejemplo, de los teléfonos. Si hay un juez que da orden, se puede. Lo que no se puede hacer es por decisión del Ejecutivo. Efectivamente, siempre que haya una intercepción telefónica tiene que haber una intervención judicial. O sea, puede ser que hay una causa judicial en donde un juez para adelantar la investigación judicial ordena, o un fiscal la pide y el juez la ordena, así es por ahora, suponete una intercepción a alguien sospechado de tener algo que ver con el narcotráfico. Bien. Quiere decir que en su momento el ex fiscal Nisman pidió intervención y un juez le dio permiso. Efectivamente. Estoy queriendo demostrar que Nisman no era un aparato ajeno al gobierno. Ni al sistema judicial. Ni al sistema judicial. No, por supuesto. No era un ente extraño. Por supuesto. Sigamos. Y entonces, todos estos temas, las intercepciones judiciales, las intercepciones telefónicas, la organización de la seguridad interior y de la inteligencia, todo esto a principios de los 90, creo, si no me equivoco, la Ley de Seguridad Interior e Inteligencia es del 91, queda establecido y con un esquema institucional bastante decente en cuanto a las capacidades del Congreso de controlar algo que hasta ese momento no había tenido ningún control. Que hubiera sido eficaz. Exactamente. En los papeles, digamos, y si hubiera habido voluntad política, la Ley de Seguridad Interior e Inteligencia ya era razonablemente buena. Se podía mejorar mucho, pero era razonablemente buena, y si hubiera habido voluntad política, la comisión bicameral podría haber ejercido un rol de contralor importante. El problema es que nunca hubo esa voluntad política, especialmente por parte del Ejecutivo, que domina las mayorías en el Congreso y que domina las mayorías en la comisión bicameral, para que esa comisión bicameral efectivamente cumpla su rol. Este problema de alguna manera se traslada a la reforma de la Ley de Seguridad Interior e Inteligencia, que es la Ley de Inteligencia, la Ley 25.520, que se aprueba en el año 2001, que también es el resultado de un diálogo bipartidario bastante fluido, que mantiene mucha de la estructura que tenía la Ley de Seguridad Interior e Inteligencia, sobre todo la idea de una comisión bicameral, que ya había demostrado que costaba hacerla funcionar, pero que así todo mantenía algunos de los rasgos positivos, digamos, básicamente la idea de diferenciar inteligencia interior y exterior y mantener cierto marco de legalidad, y al mismo tiempo tenía muchas limitaciones
que tenían que ser incluidas en la primera versión de la ley o eventualmente en una reforma. La que nosotros en aquel momento desde la Oficina Anticorrupción estábamos especialmente enfocados y preocupados era la falta de mecanismos de rendición de cuentas sobre los fondos. Primero, diferenciar fondos reservados de fondos que no tienen por qué estar reservados, y dentro de cada uno de los grupos que hubiera mecanismos de control como los que tiene la Ley de Administración Financiera para toda la administración pública. Hola, saludamos a Rodolfo ¿Qué tal, Terraño. Graciela? ¿Cómo Gracias, Rodolfo. Sé que hubo problemas de tránsito. No, de tránsito. Pero, después te no, cuento. bueno, listo, ya está. Al final sí, por eso vine 3 cuadras corriendo. Ay, pobre. Y encima subiendo escaleras acá. Sí. Vamos a hacer un pedido, que arreglen los ascensores en esta radio. Bueno, todo el mundo creo que conoce a Rodolfo Terraño, aún así tengo que decir que fue ministro, que es periodista, que además es un hombre polifacético, podríamos decir, dirigente de la Unión Cívica Radical y preocupado por el tema que hoy estamos tratando, que es los sistemas de inteligencia, el sistema de inteligencia. Hernán, que estuvo hasta ahora conmigo, había adelantado ya hasta dónde se había logrado llegar en la reforma del 2005, ¿no es cierto? Pero si vos querés contar Del 2001. De 2001. Pero si vos querés contar cuáles fueron tus problemas antes, con muchísimo gusto. Más que problemas, fueron iniciativas que quedaron frustradas. Yo había propuesto que se adoptara un régimen de secreto durante un periodo para la actividad que se iba a desarrollar, que mientras tanto hubiera una contabilidad también secreta, pero que estuviesen con los respaldos necesarios el balance de ingresos y de egresos, porque lo contrario es una caja negra, que se puede usar para cualquier cosa, indiscriminadamente. Entonces, si hay una actividad que tiene que tardar o demorar 10 años, bueno, tendrá ese periodo de secreto, pero los ingresos y egresos tienen que estar documentados. Y eso lo presenté primero como diputado, eso fue antes de la reforma del 2001, y no fue aceptado. No caminó. No. Después, como jefe de gabinete, lo propuse al presidente y no se consideró conveniente o necesario. Después, como senador, volví a presentar el proyecto. Tosudo el hombre, ¿eh? Sí, claro. No, porque me parece que es una cosa... Fíjate, Graciela, Sí. tuvimos el episodio de los hombre, sobornos, presuntos sobornos, que involucraban a CIDE. Yo tuve, sí, un problema, bueno, que fue cuando era jefe de gabinete, el jefe de gabinete tiene la atribución para pasar partidas de un lado a otro. Entonces me llegó un proyecto de decisión administrativa que ya venía firmado por el ministro de Economía, incluso por mi vice jefe de gabinete, para atribuir 50 millones de pesos, que eran 50 millones de dólares, a CIDE. No, eso no estaba explicitado, estaba por números de partida, pero bueno, yo sabía que era. Y al final decía archívese, no decía publíquese. Entonces era un decreto reservado. Y yo solicité que me pidieran las razones para eso. El jefe de la CIDE me dijo que no podía comunicármelo porque la actividad de la CIDE es secreta. Bueno, es secreta no para el jefe de gabinete, que es el jefe de la administración según la Constitución. Yo me negué a firmarlo. Y bueno, eso generó un problema. La Secretaría Legal y Técnica sostenía que era una obligación porque el presidente lo había ordenado. Y lo que yo decía es que sí, formalmente aparece la firma del presidente en un decreto, o el que fuere, y después la de los ministros. Pero el proceso de elaboración es inverso. Cuando el último ministro firma, lo que le está diciendo al presidente es: firme tranquilo, señor presidente, porque yo he analizado esto y está bien, yo no podía darle el acuerdo a eso. Y en ocasión de un viaje al exterior, esos se le hicieron firmar al ministro que estaba a cargo de la jefatura de gabinete, bueno, a cargo de la papelería, ¿no? Es una cosa muy, muy formal. Entonces
todo eso me hacía pensar que, y después el problema de los supuestos sobornos, me hacía pensar que era necesario regular esto y volví a presentar. Pero la comisión, ahí sí me recibió la comisión respectiva en el Senado, pero no era bicameral, pero consideraron que no era conveniente. Es decir, que uno podría sacar la conclusión de que quien está al gobierno le conviene un servicio de inteligencia oscuro. Y quien tiene expectativas de gobierno también. Bueno, sí. No, digo, por eso Cierto. se da esa mayoría en el Congreso. Claro. Y lo peor del caso es que yo creo que es una creencia completamente errónea. O sea, creo que es la creencia de que si uno cuenta con un poder absolutamente discrecional sobre los fondos de inteligencia y sobre las operaciones que se pueden hacer con los fondos de inteligencia, eso lo vuelve más poderoso al gobierno. Ahora, lo que estamos viendo hoy, justamente con el problema de la autonomización de los servicios de inteligencia, que es un diagnóstico correcto, es que eso se vuelve en contra. O sea, fortalecer vía no solo presupuesto, sino falta de control, un servicio de inteligencia sin atarlo a los controles político-institucionales, lo que hace es que potencialmente en el momento en que quiera se autonomiza de la voluntad política. Te crea un extra poder. Exactamente, y eso se vuelve en contra de aquel que lo alimentó no solo con dinero, sino también con falta de controles. Entonces, lo que sería interesante sería que los candidatos que compiten hoy por la presidencia vieran que esta creencia de que tener servicio de inteligencia a su entera disposición es una ilusión. Nunca van a estar a su entera disposición. La única manera de que estén a su entera disposición es que estén a disposición de la democracia y del Estado de Derecho, y para eso son necesarios controles. Había una anécdota de, creo que era del Vilas, en una entrevista con Perón, ya en 73, donde Perón le dijo que le diera todos los archivos que tenía. Cuando salen, del Vilas iba acompañado por otra persona, le dijo: ¿le diste todo? ¿Vos te crees que yo soy tonto? Dijo otra palabra. Para nada, no se lo iba a dar, a menos que hubiera cómo obligarlo. Sí, claro. Rodolfo. Sí, sí. Porque naturalmente el secreto es parte de un sistema de inteligencia. Si se está haciendo la investigación sobre una red de narcotráfico, no se puede dar información sobre esto, ni siquiera información. Claro que al presidente de la Nación sí, pero creo que... Por supuesto. Claro, pero nada más. Esto es perfectamente comprensible. Pero si durante ese periodo sabemos qué se hizo cuando termina el secreto, cuando ya concluyó la tarea, bueno, si sabemos qué se hizo, es una cosa, pero si no, no sabemos si se aplicó a eso, si se aplicó a cualquier cosa se puede aplicar. Son Ahora fondos vamos negros. a ver a qué cosa se puede aplicar. Eso si se aplicó a cualquier cosa se puede aplicar. Son Ahora fondos vamos negros. a ver a qué cosa se puede aplicar. Eso si se aplicó a cualquier cosa.